La Champions League es el torneo más prestigioso del fútbol de clubes, pero lo que pocos saben es que en sus inicios no era oficial ni imparcial. Era un torneo creado con la ayuda de un diario francés y diseñado a la medida de un solo equipo, el Real Madrid. En 1955, la UEFA aún no organizaba ninguna competición europea de clubes. Mientras tanto, la FIFA apostaba por la Copa de Ferias, un torneo oficial donde participaban los mejores equipos de ciudades con ferias internacionales. Clubes como el Fútbol Club Barcelona decidieron priorizar esta competición antes que un torneo sin garantías deportivas. Pero el Madrid no podía quedarse fuera del mapa europeo. En la primera reunión para la creación de la Copa de Europa, se nombró presidente de honor a Santiago Bernabéu y se establecieron reglas sospechosas. El campeón no solo se clasificaba automáticamente a la siguiente edición, sino que también jugaría la final en su propio estadio. Es decir, el Madrid ya tenía todo a su favor antes de que rodara el balón. La competición era privada, por invitación, y solo un equipo por país podía participar. La organización recaía en el equipo, pero con el control del Real Madrid. Sin el club blanco, el torneo no hubiera existido. ¿El resultado? 5 títulos consecutivos en los que los árbitros, el reglamento y hasta los rivales favorecían al equipo de Bernabéu. Mientras el resto de equipos apostaban por la Copa de Ferias, la UEFA observaba desde fuera, hasta que en 1960 decidió tomar el control del torneo. Y curiosamente, ese mismo año, el Real Madrid dejó de ganarlo. Un reciente informe de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol ha reavivado la polémica sobre la legitimidad de los títulos del Real Madrid. Según el estudio, de sus 15 Copas de Europa o Champions, solo 5 estarían libres de polémicas arbitrales. Pero esto es solo el principio. Hoy repasaremos año por año los escándalos arbitrales, las decisiones dudosas y los favores que han acompañado al Real Madrid en su camino por Europa. Prepárense para descubrir la historia que no quieren que sepas. Empecemos con la primera Copa de Europa, en 1956. El torneo apenas nacía, y el Real Madrid, con Santiago Bernabéu en la vicepresidencia, ya tenía algunos privilegios. En la primera eliminatoria, el equipo blanco tuvo la oportunidad de escoger a su rival, y decidieron enfrentarse al Servette de Ginebra, un equipo que había terminado sexto en la Liga Suiza y que no era precisamente un gran desafío. Pero lo más curioso vino en los cuartos de final, donde se encontraron con el Partizan de Belgrado. En ese entonces, España estaba en plena dictadura de Franco y no se permitían partidos de selecciones contra la Unión Soviética, pero el Madrid jugó contra un equipo yugoslavo, lo que ya dio que hablar. En la ida, y con el partido aún sin goles, al Partizan le anularon 2 goles por fueras de juego inexistentes. Finalmente, ese partido acabó 4-0 a favor del Real Madrid. En la vuelta, el Madrid perdió 3-0, lo que le permitió avanzar a la final, donde se coronó campeón. El año siguiente, 1957, el Madrid volvió a ganar la Copa de Europa, aunque de una forma polémica. El equipo no había ganado la Liga Española, pero como campeón vigente, pasó directamente a la Copa de Europa, sin necesidad de jugar rondas previas, entrando directamente en octavos. En la eliminatoria contra el Rapid de Viena, hubo un tercer partido de desempate que se jugó en Madrid, después de que el Real Madrid ofreciera un porcentaje de la taquilla al equipo austriaco para que aceptara jugar en España. Ya una vez alcanzada la final y contra la Fiorentina también estuvo marcada por una jugada clamorosa. Un penalti a favor del equipo blanco por una falta sobre Gento que fue fuera del área y que además venía de un fuera de juego. A pesar de estas decisiones cuestionables, el Madrid ganó su segunda Copa de Europa. En 1958, el Madrid logró su tercera Copa de Europa, pero no sin controversia. Una vez más, el equipo evitó rondas previas y entró directamente en octavos de final. Además, el Madrid se reforzó con jugadores extranjeros que fueron nacionalizados rápidamente, alegando orígenes españoles, lo que les permitió inscribirlos para jugar en el torneo. Llegaron a la final sin mayores dificultades, y en la prórroga, contra el Milan, ganaron su tercer título europeo. Un año después, en 1959, el Madrid hizo una de las contrataciones más recordadas, el jugador húngaro Puskás. Pero, debido a que era extranjero,
el gobierno español le otorgó la nacionalidad española de manera instantánea para que pudiera jugar con el Madrid. Una vez más, los trámites administrativos favorecieron al equipo, que consiguió su cuarto título europeo. En la final de 1960, el Madrid se enfrentó al Eintracht de Frankfurt en lo que se considera una de las finales más polémicas de la historia de la Copa de Europa. El equipo alemán estaba formado en su mayoría por amateurs, lo que les ponía en clara desventaja frente a los profesionales del Madrid. Además, en el transcurso del partido, el árbitro pitó un penalti totalmente inventado a favor del Madrid por un simple roce sobre Gento. A pesar de todo, el Madrid ganó 7-3 y sumó su quinta Copa de Europa. En 1998, tras 32 años sin conquistar el título, llegaron a la final contra la Juventus. El único gol del partido, que dio al Madrid su séptima Copa, fue anotado por Predrag Mijatovic en claro fuera de juego, pero el árbitro lo validó, lo que generó controversia. En el 2000, el Madrid consiguió su octava Champions, pero hubo otro momento polémico en la fase de grupos contra el Olympiacos, cuando Roberto Carlos desvió un balón con la mano dentro del área sin que el árbitro pitara penalti. En la ida de los cuartos de final contra el Manchester United, le anularon un gol a York por fuera de juego inexistente. A pesar de estos incidentes, el Madrid avanzó y finalmente ganó la Copa. En 2014, el Madrid logró su 10ª Champions, pero la final contra el Atlético de Madrid estuvo marcada por una jugada clave. En el tiempo añadido, cuando el Atlético ganaba 1-0, Bale golpeó con el codo a Juanfran, lo que impidió que defendiera el cabezazo de Ramos, que terminó en gol. Sin esa jugada, el Atlético habría ganado, pero el Madrid terminó ganando 4-1 en la prórroga. 2 años después, en 2016, el Madrid ganó su 11ª Champions en otra final contra el Atlético de Madrid, en la que también hubo polémica. Sergio Ramos anotó el primer gol en una clara posición adelantada, pero el gol fue validado. Además, no se pitó un penalti por mano dentro del área tras un disparo de Griezmann. Finalmente, el Madrid terminó ganando en los penales. En 2017 hubo otro robo en cuartos de final contra el Bayern Múnich. En ese partido, Arturo Vidal fue expulsado por una segunda amarilla muy discutida, y en la prórroga, Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en fuera de juego que fueron validados. Además, le anularon una ocasión clarísima de gol a Lewandowski y le perdonaron la segunda amarilla a Casemiro. El Madrid siguió avanzando y ganó la final contra la Juventus. En 2018, el Madrid sumó su 13ª Champions, pero la controversia siguió. En cuartos, un penalti dudoso fue pitado a favor del Madrid en el minuto 93 contra la Juventus. Buffon fue expulsado por protestar, y Cristiano marcó el gol que clasificó al Madrid. En la final contra el Liverpool, hubo 2 jugadas polémicas. Sergio Ramos lesionó a Salah con una llave de judo y luego golpeó a Karius en la cabeza. Para colmo, 2 errores imperdonables del portero alemán ayudaron al Madrid a ganar 3-1. A lo largo de la historia, el Real Madrid ha ganado numerosas Champions, pero no podemos negar que siempre ha estado rodeado de decisiones arbitrales y circunstancias que han generado controversia. Desde sus primeros títulos con privilegios administrativos hasta los errores arbitrales recientes, las victorias del Madrid siempre han sido motivo de debate.